La verdad me da vergüenza contarte esto, pero no me puso me gusta en la foto y me agarró ansiedad. ¿Cuántos ataques de pánico? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿Cuánta rumia vemos en consultorio? Que tiene muchas veces detrás esta lógica de no recibir el feedback que creía que iba a recibir. Genera toda una lógica de malestar que capaz terminamos atribuyendo a otra cosa con tal de no asumir o de invalidar que esto tiene un origen en las redes sociales porque nos enseñaron que eso es un espacio aparte, pero que hoy genera una gran incidencia en la ansiedad, la depresión, la desregulación emocional. También nos encontramos con la autocrítica y hacer lo que sea para alcanzar ideales que la verdad, chicos, son inalcanzables. Ahí nos encontramos el intento de las redes sociales de homogeneizar las identidades, las opiniones, los discursos, las conductas. Por más variado que creamos que sea nuestro algoritmo, estamos viendo una porción así chiquitita de lo que es la realidad hacia afuera. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Vicky, ella es Pipi, o Pian. Me van a escuchar decirle Pipi igual, pero bueno. Y hoy les venimos a contar un poco algo que estuvimos viendo en nuestro posgrado de Educación Sexual Integral y al que agradecemos un montón que Psicología del Sur nos lo haya reconocido y nos haya invitado. ¿Cómo editamos las redes sociales hoy por hoy sin perdernos en el intento? ¿Alguien de acá nació antes del 27 de septiembre de 1998? Qué bueno. Los que nacieron después de eso se van, porque me hacen sentir un poco mal. No les pregunto esto para que se vayan a poner Botox y se asusten, sino para decirles que nacieron antes que Google. Yo también nací antes de Google, la Pipi también nació antes de Google. Ni hablar Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nacimos con las redes, sino que aprendimos a habitarlas, aprendimos a construir las reglas que hoy nos atraviesan y que muchas veces nos resultan totalmente ajenas al día de hoy. Y encontramos en nuestra trayectoria que las redes no solamente son hoy un área más de nuestras vidas, sino que pasaron a ser el paraguas que rige todas las áreas de nuestra vida, básicamente. Lo que podíamos charlar con la Pipi antes de llegar hoy acá tenía que ver un poco con esto de que las redes pasaron a ser nuestro hábitat natural. Si bien no nacimos como los centennials y toda esa gente que sabe usar muy bien las redes sociales, no nacimos a la par de un teléfono, a la par de una compu, sí fuimos creciendo y construyendo nuestras identidades a partir de eso. No obstante, la mayoría de ustedes, si tenían acceso a Internet, tenían un ratitito de acceso a Internet a lo largo del día. Entonces, de repente, las redes sociales eran un lugar más. Era un lugar más como era la escuela, como era el club, como era el barrio. Pero hoy las redes están en todo momento. De hecho, nosotros llegamos acá gracias a las redes. Entonces, nos invitamos a todos los que estamos acá hoy a pensar un poco nuestras prácticas dentro de las redes sociales, a pensar cómo los algoritmos, los estereotipos, todas las normativas que hay dentro de las redes sociales atraviesan nuestras conductas y atraviesan también nuestras historias de aprendizaje en todo esto. ¿Para qué usamos las redes sociales hoy? Bueno, ya dejaron de ser un lugar solamente de ocio y pasaron a ser un espacio de construcción de vínculos, pasaron a ser un espacio de trabajo, pasaron a ser espacios de debate. Hoy también es un terreno de disputa en los tiempos que corren, habrán escuchado la calle online. Entonces, son terrenos de disputa, son terrenos de debate, donde también nos encontramos con una construcción de las identidades. Y si nosotros estamos atravesados, imagínense cómo están atravesadas hoy nuestras adolescencias en todo esto. Nos encontramos también que la incidencia de las redes sociales tiene muchísima influencia en los factores de salud mental y eso es un poco lo que les veníamos a contar hoy. ¿Cómo influyen hoy las redes en nuestra salud mental? Algo que quizás no registramos del todo, algo que quizás no tenemos presente a cada momento de nuestro día, pero que cuando empezamos a indagar un poquito en la función que cumplen las conductas que ejecutamos, nos damos cuenta de la fuerte influencia de los algoritmos, de las normas y de los patrones establecidos para la homogeneización dentro de las redes. Entonces, un poco lo que les venimos a contar hoy es no solamente cómo impactan, sino también quizás cómo reducir el impacto o volverlo un poco más amable para que no sea funcional y no sea útil. Vicky es muchísimo más dada para hablar que yo. Yo, pese a ser directora del espacio, admiro muchísimo la facilidad de palabra que tiene ella. Yo voy a tratar de hacer lo que puedo. Particularmente, sí me gustaría aclarar que nosotros trabajamos de las terapias contextuales, específicamente desde ACT. Entonces, toda nuestra mirada tiene que ver con respecto a la construcción de una vida que realmente tengamos ganas de vivir, que sea una vida valiosa para
lo que cada una sea de nosotras. Y toda esta mirada, justamente lo que vamos a tratar de hacer es acercar un poquito de esa amabilidad y esa autocompasión a la construcción de una psicología, ¿sí?, con perspectiva de género rigurosa. Y la idea es un poco hacer un análisis ampliado en torno a lo que venía diciendo Vicky y en torno a las redes sociales y la reproducción. Vamos a tener dos puntos fuertes para luego después hacer un poco la interpretación de esas métricas, ¿sí? Por un lado, la reproducción constante de algoritmos que tienen que ver con la sexualización, ¿sí? Esta cuestión de premiar las economías y la visualización de funciones desde los mandatos, de los estereotipos de géneros, todo lo que tenga que ver con los espacios de cuidado no remunerado. Y por otro lado, el impacto diferencial por género. Vamos a ver que los indicadores muestran que mujeres, jóvenes, disidencias, tienen muchísimo más probabilidades de sufrir hostigamiento o espacios de violencia en redes sociales, lo que claramente se va a reproducir y dar como consecuencia un mayor grado de necesidad de tener espacios de psicología, muchísimas más barreras de participación, pero a la vez también los indicadores nos están mostrando que hay muchísima más dificultad para acceder a ese tipo de espacios de psicología. Entonces, un poco la idea es empezar a ver qué nos van diciendo estas estadísticas en torno a ampliar un poco el panorama, ¿sí? En este momento voy a decir un poco más de números, no somos tanto, ¿sí? Para nosotras es importante lo cuantitativo, pero muchísimo más fundamental es lo cualitativo, pero sí, en esta época, ¿sí?, en donde, bueno, muchísimos de los discursos que habitamos y escuchamos tienen repercusiones porque se dicen por Twitter, ¿sí? Los comunicados oficiales se dicen por Twitter, las redes sociales nos van marcando un poco el camino de cómo hacer esta construcción identitaria. Estos números, ¿sí?, van repercutiendo un poco y cada vez más en el día a día. Específicamente en Argentina se muestran en el 2025, en enero, 31 millones de identidades en redes, ¿sí? En el 2024 fueron 31 millones. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestros vínculos sociales están masivamente mediatizados por las redes, ¿sí? Es un hábitat que construimos, sostenemos y en el cual, ¿sí?, vamos dando lugar cada vez más a temprana edad esta construcción subjetiva que muchas veces hace tiempo, ¿sí?, se daba a nivel más familiar. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, a nivel global son 5.000 millones de identidades en redes sociales. Para que vayamos marcando un poco, la idea es, vuelvo a lo mismo, marcar números y empezar a revisar la relación que tienen con las redes sociales. Las redes sociales y la implementación o la no implementación de políticas públicas en torno a lo que es salud mental. A nivel América Latina y Norteamérica, se dice que 48 millones de personas tienen indicadores de depresión, ¿sí?, o ansiedad. La interpretación de eso, en principio, no es lineal la relación que tienen con las redes sociales, que sí nos van a ir marcando que el impacto de las redes sociales en la salud mental es bastante ambivalente. La penetración que tienen en Argentina, cada vez a más temprana edad, nos da indicadores de ansiedad. A nivel regional, en América Latina, en algunos países es mayor que en Argentina, pero nosotros tenemos un altísimo índice. Y la evidencia de las redes sociales nos marca algo paradójico, ambivalente, como les decía al principio. Es un riesgo, pero a la vez una oportunidad. El 48% de las adolescencias nos dicen que tienen, ¿sí?, personas conocidas de su edad que han tenido indicadores de ansiedad, lo ven como si fuese un riesgo, pero no es lineal. ¿Por qué? En principio es una oportunidad de participación, es una construcción, siempre y cuando tengamos una red de apoyo offline, fundamental. Y ahí entramos un poco, quienes ejercemos la psicología clínica, y también la divulgación. Y les doy el último dato que para nosotras cuando lo íbamos escribiendo, íbamos buscando, leíamos y construíamos esto, es abismal. Del 2023 hasta marzo más o menos, febrero y marzo, que fueron los únicos datos que pudimos conseguir, no más actualizados, pero bueno, son bastante a través de lo que pudimos ver, se han duplicado la cantidad de personas que han dicho que han tenido problemas de ciberacoso o hostigamiento en infancias y adolescencias. O sea, en un año y medio, 2 aproximadamente, se han duplicado. Es muchísimo, es muchísimo. Y eso nos está diciendo algo, ¿sí? Un poco la idea es empezar a evaluar qué espacios
de comunidad habitamos, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos de hacer ese hábitat masivo, natural y constitutivo de la subjetividad? ¿Y cuáles son las oportunidades que eso nos está produciendo? Bien, estamos de acuerdo que las redes sociales son un arma de doble filo. Tienen un lado muy luminoso, muy bonito. De hecho, por lo que me deja ver esta luz, hay mucha gente en el público que han sido consultantes mías, que les agradezco por estar acá, amigas que he construido gracias a las redes sociales. Entonces son un lado muy lindo. Construimos redes re lindas. De hecho, muchos de ustedes probablemente se conocieron por las redes, se encontraron acá, están compartiendo este festival que es divino, pero tiene todo un lado B. Y ese lado B, cuando nosotros éramos más chicos y teníamos estos 30 minutos al día, con furia, para formar parte de las redes sociales, quedaba como un espacio más. Era como, bueno, lo que pasa en las redes queda en las redes y ya está, no te vas a hacer problema por eso. Se minimizaba, se reducía a, bueno, mientras no te pase en la escuela, mientras no te pase en tu casa, ya está. Un poco lo que notábamos con el avance del ciberbullying, sobre todo, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy? Que las redes están constantemente con nosotros. De hecho, probablemente todos ustedes tengan un teléfono en el bolsillo con conexión a internet en este momento que tenga por lo menos una red social, si WhatsApp es una red social por las dudas, instalada en su teléfono hoy y que en cualquier momento puede llegar a recibir un mensaje o una notificación que les arruine el día, básicamente. Entonces, en eso nos encontramos hoy. Las redes son un espacio sumamente ambivalente, sumamente atravesante también de nuestras vidas, pero también son un espacio sumamente impredecible. Yo puedo estar haciendo todo bien y que de repente me caiga un comentario horrible de la nada y nos quedamos ahí como, ok, bueno, bárbaro. Entonces, ¿qué encontramos con Pipi cuando estábamos haciendo la presentación? Nos encontrábamos que no solamente hay un impacto y un incremento de los indicadores de salud comunes, nivel de ansiedad, depresión o estrés percibido, sino también en la construcción identitaria de cómo muchas veces las redes sociales son cada vez más un espacio ideal para la performance, para construir quiénes somos, pero también quiénes queremos ser en relación a los demás. Y eso genera un impacto muchas veces en nuestra identidad que trae consecuencias en la salud mental. Particularmente quisimos destacar 3 dinámicas específicas que de vuelta no hay nada ni bueno ni malo, dependiendo desde qué óptica lo miremos y dependiendo el impacto que tengan. Siempre situado, obviamente, en contexto. Nos encontramos primero con la autopresentación y la curaduría del yo, que tiene que ver con estas identidades que construimos en redes sociales sumamente minuciosas, donde evalúo un montón de veces qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir, qué voy a postear, qué no, qué foto subo. ¿Cuántas veces les habrá pasado que dijeron, ay, esta foto divina? Y cada vez que la miraban más y más y más, se iban dando cuenta de que quizás no le querían subir, llegando muchas veces a conductas de evitación, de decir, no, la verdad que prefiero no subir nada. Y hace 15 minutos estábamos convencidas de que era la foto del año. Probablemente me pase con las fotos de hoy, pero eso también demuestra el impacto que tienen discursos que muchas veces ni siquiera escuchamos. Algo que yo intento trabajar muchísimo en la clínica tiene que ver con estos juicios negativos a los que les tenemos tantísimo miedo, que le tenemos tanto miedo al rechazo, ni hablar el miedo a la cancelación. Entonces, esos juicios muchas veces, salvo que alguien venga totalmente desacatadito y nos escriba algo, no nos vamos a enterar. Probablemente alguien vio nuestra foto y diga, qué horror. Y siguió. Y no lo comentó. Y capaz me puso hasta me gusta. Y no me dijo nada. Entonces, esos juicios muchas veces nos atraviesan totalmente y muchas veces nos van marcando el paso de qué hago, qué muestro, quién soy y qué imagen construyo. Eso puede ser muy bueno si yo quiero construirme una identidad profesional, por ejemplo, si quiero ser influencer, si me quiero destacar en algún área. Muy bueno, pero puede ser muy malo cuando esa identidad, ese yo virtual, no se convalida o no hace tanta coherencia con los valores de mi yo terrenal. Muchas veces van a escuchar en la bibliografía que hablamos de yo virtual y yo real, pero la realidad es que el mundo digital también es el mundo real. En otro momento quizás no, en otro momento el mundo digital quedaba como una burbuja más. Bueno, hoy es el mundo real, hoy nos atraviesa y existe y forma parte de nuestra integralidad. Después nos encontramos con las identidades fragmentadas, que tiene que ver con el lado B del primer punto, que justamente tiene que ver con, che, yo construí esta identidad en redes, soy todo esto, pero en la realidad no me siento tan así. Subí una foto donde me siento diosa, diva, divina. Ayer Agus Berberian hablaba un poco de la influencia del ciclo menstrual en la salud mental y hablaba de esos días que nos sentimos poderosísimas, divinas, que podemos con todo. Subimos una foto ese día y a los días la volvemos a ver y decimos, ugh,
¿qué hice? Y muchas veces subimos esa foto, esos días donde yo estaba divina, increíble, pero en realidad no me siento tan así. Entonces muchas veces las redes son una vitrina que está perfectamente armada, perfectamente curada, que está perfectamente pensada para dar una imagen que quizás a lo mejor no me siento tan así. Y eso muchas veces promueve la invalidación de esto que me está pasando y la incoherencia y la incongruencia entre mis propios valores. De, che, yo me muestro de esta manera, pero de repente no sé si soy tan así. Me muestro súper contestataria en Twitter, pero después no sé si me voy a poner a pelear con una parva de tuiteros en la calle. No te voy a dejar. Espero que no sea ese. Yo cuido. O sí, depende de quiénes me acompañen. Entonces, también nos encontramos con los efectos de género, que es lo que hablaba Pipi recién. Cómo atraviesan los estereotipos de género tanto a quienes han sido socializadas mujeres como han sido socializados varones y sobre todo a las disidencias. Les invito a que hagan el ejercicio en algún momento de comparar sus algoritmos de una misma red social en este mismo contexto histórico y lo comparen con personas de su círculo íntimo, pero que hayan sido socializados en otro género. Es increíble la diferencia de los algoritmos. Y no solamente tiene que ver con lo que yo consumo, porque muchas veces se van a encontrar con que no estamos consumiendo cuentas de tarot, pero de repente aparecen. Y eso muy probablemente le aparezca a quienes hayan sido socializadas mujeres o representen una identidad de mujeres, una identidad disidente en las redes sociales. A los varones les van a aparecer discursos de éxito, deportes, el cuidado del cuerpo, pero el cuidado de un cuerpo fitness, de un cuerpo deportivo. Y a las mujeres nos van a aparecer cuestiones de cómo bajar de peso, mira esta dieta qué bonita, mira este muffin que está hecho de tristeza, cenizas y un poco de cartón. Entonces ahí nos encontramos de la diferenciación que hay, no solamente en la socialización de género, de cómo hemos sido criados desde chiquitos, el rosa para las nenas, el azul para los nenes, los autitos y los dinosaurios para los nenes, las Barbies, el bebote y la cocinita para las nenas, sino también de cómo eso se ha ido transformando, se ha ido ayornando, porque chicos, el patriarcado no se cayó, sino que se reversionó, se actualizó, se ayornó y hoy tomó la forma del algoritmo de las redes sociales. Entonces, ahí nos encontramos muchas veces con una heterogeneidad de discursos que aparentemente está re piola ser quien quiero ser y está buenísimo y tu identidad es tu identidad y hacete valer y es todo muy hermoso el discurso del amor propio, pero también nos encontramos con que ese discurso está dentro de otro discurso un poquitito más conservador que tiene que ver justamente con el intento de las redes sociales, como han sido siempre los medios masivos de comunicación, de homogeneizar las identidades, de homogeneizar también las opiniones, los discursos, de homogeneizar también las conductas. Entonces nos vamos a encontrar que por más variado que creamos que sea nuestro algoritmo, estamos viendo una porción así chiquitita de lo que es la realidad hacia afuera. Entonces, ¿qué nos encontramos como consecuencias en la salud mental? Y esto probablemente si se toman un momentito de autorreflexión, lo van a encontrar no solamente en sus propias historias de aprendizaje, sino también si hacen clínicas, si trabajan en escuelas, ¿por qué no en otros ámbitos? Lo van a encontrar muchas veces en sus consultantes o en las personas con las que estén dialogando, que tiene que ver con esta discrepancia entre las diferentes identidades. Al final del día, cumplí tantos roles. En LinkedIn fui una persona, en Instagram fui otra, ni hablar en mi Instagram profesional fui otra totalmente distinta. Después en Twitter fui otra persona y llegué al final del día y me pregunto quién soy y quién puso estas reglas. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Y quién puso estas reglas? ¿Quién me marcó este camino? Y eso muchas veces genera sentimientos de insuficiencia, de angustia, de ansiedad, genera muchísimo malestar y muchas veces genera muchísima euforia. Cuando llegamos a la coherencia entre una cosa y la otra, decimos, fa. Muchas veces nos encontramos también con la desregulación emocional y la autoevaluación constante, producto también del gran feedback que tenemos a partir de las redes sociales. Si me vio o no me vio la historia, si me puso o no me puso me gusta, si me vio el mensaje, si no me lo vio, si me escuchó el audio, si me contestó el tweet, si esto, si el otro. Y muchas veces perdemos más tiempo del que nos gustaría evaluando y rumiando acerca de esas conductas y lo peor de todo, invalidándolos también, porque nos hemos criado, de nuevo, en una lógica donde no estábamos siendo parte de este hábitat. Lo fuimos construyendo, nos fuimos metiendo en este hábitat, pero la mayoría de los que estamos acá no somos nativos digitales. Entonces, de alguna manera, todavía nos ha quedado enquistado el discurso de, bueno, no me tendría que estar preocupando por esto. ¿Cuántas veces les habrá llegado a consulta, como hablaba Noé, que ayer contaba un poco de los diagnósticos
que le llegan los diagnósticos de TikTok, no solamente nos encontramos con esas etiquetas, sino también con la invalidación justamente de estos discursos. No, soy una boluda, ¿cómo voy a estar preocupando porque me sacó de mejores amigos? No, la verdad me da vergüenza contarte esto, pero no me puso me gusta en la foto y me agarró ansiedad. ¿Cuántos ataques de pánico? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿Cuánta rumia vemos en consultorio? Que tiene muchas veces detrás esta lógica de no recibir el feedback que creía que iba a recibir, de no recibir muchas veces el reforzador que creí que me iban a dar o que esperaba que me dieran. Y eso muchas veces genera toda una lógica de malestar que capaz terminamos atribuyendo a otra cosa con tal de no asumir o de invalidar que esto tiene un origen en las redes sociales porque nos enseñaron que eso es un espacio aparte, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que hoy genera una gran incidencia en la ansiedad, la depresión, la desregulación emocional, como hablaba Pipi hace un rato. También nos encontramos con la autocrítica y el querer alcanzar y hacer lo que sea para alcanzar ideales que la verdad, chicos, son inalcanzables. Ideales de las redes sociales totalmente descontextualizados, totalmente armados, performáticos, disfrazados obviamente de casual, disfrazados obviamente de cotidiano. Y nos encontramos muchas veces queriendo hacer o queriendo imitar o queriendo probar cosas que vi que le funcionaron a otros en redes, pero también generando muchas veces el pensamiento de, che, si todo el mundo puede, ¿por qué yo no? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Y quizás ni ganas tenía de ser influencer, pero ¿por qué yo no? Entonces, muchas veces las redes no solamente nos venden una vida ideal, sino que también nos venden qué tenemos que desear, qué tenemos que querer, hacia dónde tenemos que ir, qué está bien y qué está mal. Y nos encontramos obviamente con un borramiento de la humanidad detrás del usuario en esto que Pipi hablaba recién, del incremento brutal de las agresiones en redes sociales. Responde un poco al contexto, si lo vemos ampliado. Nos encontramos muchas veces con el borramiento de que del otro lado de ese usuario, en el mejor de los casos, no es un bot, es un ser humano, que le pasan cosas, que tiene una identidad, que está intentando habitar las redes sociales desde sus valores, desde su perspectiva, la cual podemos compartir o no, pero que del otro lado hay un ser humano, no hay un bot, no hay una maquinita. Me puede caer mejor o peor lo que me diga ese ser humano. Quizás en la calle ni dos besitos, pero igual hay un ser humano. Y eso es lo que muchas veces genera esa falsa sensación de anonimato, de creer que, bueno, que porque estoy en las redes sociales y tal, no pasa nada. Ese mismo discurso de esto no tiene nada que ver con la vida real. Yo en la vida real soy una tipaza, pero me la paso acosando gente 24/7 en Twitter porque no piensan como yo. Y eso muchas veces nos termina generando muchísimo malestar, tanto a quien es acosado como a quien acosa muchas veces. Porque muchas veces nos engranamos fuerte en una discusión de psicoanálisis versus TCC y después nos vamos a dormir diciendo, no debía haber hecho eso. ¿Por qué? Entonces ahí nos encontramos con ese borramiento y probablemente hoy o ayer, que había mucha gente, se hayan encontrado con gente que alguna vez bardearon en Twitter. Capaz no los saludaron, capaz no los reconocieron, pero probablemente les ha pasado. Estoy casi segura. A mí me ha pasado. Entonces, esto un poco respecto al impacto que tienen las redes en la salud mental desde una perspectiva no patologizante, pero sí mínimamente alarmante para tener en cuenta. Vicky iba hablando mientras íbamos practicando un poco la ponencia y ahora recién, y se me venían un montón de imágenes de estudiantes en intervenciones comunitarias, en educación formal y no formal, con el discurso de, bueno, pero es un sticker de WhatsApp, ¿por qué se ven volar por un sticker de WhatsApp? 14 años, problemas de todo el curso, graves de autolesiones, de bullying, porque hay como un falso anonimato. Y la red social más utilizada en nuestro país es WhatsApp. Tendemos siempre a minimizar que como no es Instagram, ¿sí? Y es una forma de estar hablando constantemente y estar vinculados, es como si fuese un lenguaje más coloquial, cuando en realidad cala hondo, cala hondísimo. Y un poco el desafío que nos vamos a proponer a partir de ahora es empezar a generar no tips, pero sí un par de recursos que nos han sido útiles y en la reflexión de nuestra práctica clínica también entendemos que les pueden ser potencialmente agradables, es un poco empezar a comprender que el contexto digital sí interpela la práctica psicológica, no solamente la clínica, sino quienes son profesionales o están estudiando. Entendemos que los desafíos corren no solamente por cuestiones éticas, sino una constante revisión. Les traemos algunas y tienen que ver justamente con la lectura crítica
¿sí? Del material clínico. No sé ustedes, no sé si les habrá pasado con alguna persona conocida de haber construido su vínculo sexoafectivo a través de alguna red social, a través de un me gusta, a través de una reacción. Si han conocido sus parejas por alguna red social, allá veo un montón de que me dicen que sí. Bueno, Hemos sido todos, no se inhiban, no se preocupen. sí. Está todo bien con Tinder, chicos, ¿eh? No, digo, a veces damos por anécdotas secundarias, ¿sí? Discursos que son constitutivos de la identidad de esa persona, ¿sí? Entonces, traer un poco, preguntar, ¿sí? ¿Cómo fue ese ingreso a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo están utilizando? ¿Qué emociones aparecen? Es importante. No justamente para patologizar. El desafío también es un poco evitar eso, los reduccionismos, en torno a, bueno, es un adicto a redes, la pasa todo el tiempo, mire cómo se pone porque la novia o la exnovia eliminó una foto o no le dio el me gusta. Tendemos siempre a encasillar, nos queda muy bien la sistematización y la clarificación, pero también esta cuestión de que si se va un poco de la norma, sentimos incomodidad. Entonces el desafío también es evitar eso, caer en reduccionismos. Y evidentemente nos pone en una posición ética, digamos, nosotros también construimos, de hecho fue el pilar por cual surge esta charla, nuestra identidad profesional, no solamente porque llegamos acá, sino porque la Fundación Infancias Libres y Conexa surge a través del vínculo en redes, surge porque hay un contexto, ¿sí? Que nos está posicionando, pero no olvidarnos que también somos agentes de salud y podemos caer en esos reduccionismos de la psicología espectáculo, la psicología del tip, como decía Noé ayer, esta cuestión de tenemos que dar un montón de respuestas y nos vamos olvidando, ¿sí? Que trabajamos con personas. Entonces, un poco la posición ética va de ese lado. Y el último desafío es que nosotras somos terapeutas y nos basamos justamente en este tipo de terapias contextuales, que las intervenciones, un poco la idea es empezar a trabajarlas de acuerdo a la clarificación de los valores de la persona, ¿sí? ¿Qué persona quiero ser? ¿Qué vínculos quiero construir? ¿Qué vínculos quiero cultivar? ¿Qué actividades, sí, son valiosas para mí? Y en base a eso, no hacer una evitación de las redes sociales, sino acompañar a nuestros consultantes a generar una participación activa, ¿sí? Significativa en redes sociales que acompañen esa vida valiosa, ¿sí? Que podemos ir clarificando en consulta. Un poco de recursos prácticos tiene que ver con esto, ¿sí? Traer a las primeras entrevistas algunas preguntas: ¿cómo me siento evitando redes? ¿Cómo me siento antes? ¿Cómo me siento después? ¿Qué emociones aparecen? ¿Cuánto tiempo, sí, estamos en redes sociales? ¿Qué entidades mostramos y qué evitamos mostrar? Construir un análisis funcional de la conducta digital, cómo vamos reforzando, qué vamos evitando. Sí, eso nos parecía como fundamental. La psicoeducación contextualizada, que justamente lo que tratamos de hacer es empezar a criticar de manera empática también cuáles son las prácticas saludables. Y nosotras que trabajamos siempre en comunidad y en redes, las intervenciones comunitarias en espacios de educación formal y no formal nos parecen fundamentales, porque la construcción de una ciudadanía digital nos parece que es el pilar en estos contextos. Bueno, algunas recomendaciones para su práctica, no solamente profesional, sino también personal, tiene que ver un poco primero con el poder incorporar el mundo digital a la anamnesis, a la evaluación, así como incorporamos la pregunta de cómo es tu nombre, cuántos años tenés, de dónde sos, con qué pronombres te identificas, empezar a preguntar acerca del uso de las redes sociales. ¿Qué impacto tienen en la vida de nuestros consultantes? ¿Cuánto tiempo pasan en redes? ¿Qué entidad se les da a las redes sociales? Y también preguntarnos nosotros mismos qué de las redes nos atraviesa en nuestra práctica profesional. Por otro lado, promover la alfabetización digital crítica, que es algo que hacemos de manera constante nosotras desde Infancias Libres, porque tenemos un posgrado en educación sexual integral con perspectiva digital, que tiene que ver no solamente con saber usar las redes, sino también saber leer los algoritmos de manera crítica, de manera empática, para poder entender justamente, che, ¿qué de todo este discurso es para mí y con qué me quedo de todo esto y qué realmente me representa y me interpela? Además, trabajar sobre la identidad digital para intentar promover la integración de estas diferentes identidades que habitamos, una en Instagram, una en Facebook, una en Twitter, una en LinkedIn, para que al final del día no se nos genere esta desintegración absoluta, sino construir una identidad que vaya toda en coherencia con nuestros valores. Y por último, el autocuidado profesional. Y acá con Pipi hablábamos bastante ayer respecto a un poco lo que estuvimos viendo a lo largo de todas las ponencias y lo que venimos viendo nosotras también en las redes, es que nos hagamos la pregunta de si realmente todo es válido a la hora de comunicar en redes. Todo es válido
a la hora de generar engagement, a la hora de conseguir consultantes, de vender un curso o de conseguir seguidores? Porque nos encontramos muchas veces con colegas, con profesionales que se suben a esta lógica de la que hablaba muy bien Noé ayer, de intento meter todo en 60 segundos, y a veces intentar meter todo en 60 segundos lleva no solamente a un reduccionismo totalmente descontextualizado, sino también muchas veces a la banalización de nuestra ciencia. Y si sabrán ustedes lo que hemos peleado para instalar la psicología como una ciencia en este país y lo que nos está costando. Entonces nos encontramos muchas veces con discursos que promueven el autodiagnóstico de síndromes que sabrá Dios de dónde salieron, pero también nos encontramos muchas veces con profesionales que a costa de tener seguidores, a costa de construir comunidad, terminan vulnerando los derechos de sus consultantes, terminan vulnerando el secreto profesional, ventilando cuestiones respectivas a sus pacientes, y eso termina generando nada más y nada menos que resistencia absoluta a habitar un espacio terapéutico, a consumir ese contenido y a construir también un vínculo saludable con nuestra ciencia. También nos encontramos con profesionales que se suben a cualquier trend o a cualquier tópico desde la perspectiva profesional. Y yo me pregunto, ¿nos podemos separar un rato de nuestra identidad como terapeutas y de nuestra identidad en redes? No hace falta leer todo desde la psicología, no hace falta analizar a la China Suárez, ni a Wanda Nara, ni poder diagnosticarlos con 3 publicaciones que vi en Infobae, por favor, les pido. Entonces, no solamente basta con que no lo hagamos, sino también con que seamos críticos con qué estamos consumiendo, porque muchas veces consumimos un montón de eso porque el consumo irónico está a la orden del día, me río un rato, pero ese consumo da una visualización, esa visualización genera engagement, ese engagement genera mayor promoción y esa mayor promoción también genera mayor divulgación, y tenemos mucha gente creyendo que eso es la psicología, que la psicología son frases de sobrecitos de azúcar, y no es la idea. Ustedes habrán visto en estos 2 días que la psicología es mucho más que frases de sobrecito de azúcar y mucho más que el entrenamiento de ratas y palomas por las dudas. Entonces, los invito, las invito, les invito a que puedan pensar de manera crítica su habitar en las redes sociales y habitar también con, si se quiere, coherencia con sus valores, con congruencia. La palabra coherencia está un poco vapuleada, igual que la palabra libertad. Pero habiten las redes con coherencia y con libertad, en serio, desde sus valores, de una perspectiva crítica, empática, y que sea más amena para que al final del día no se vayan a dormir pasándola fatal porque alguien no les puso me gusta en una historia. Un poco para terminar, la idea es proponerles, ¿sí? Releer el fenómeno digital con estos lentes de perspectiva de género y de una perspectiva contextual, transformar realmente nuestras prácticas con empatía, con una mirada crítica, congruente, no dejar de lado la clarificación de los valores, la exploración de realmente qué quiero hacer con mi vida, de mi vida. No trabajamos desde las terapias contextuales contra la experiencia. Nuestra intención jamás va a ser ir en contra de las redes sociales o del contexto digital. Es trabajar con experiencia, con la experiencia, y también sin olvidarnos que formamos parte de eso. Recién cuando terminaba de hablar y que pensaba yo en qué cantidad de personalidades, no a modo de patologización de esta identidad fragmentada, sino que realmente si empezamos a comprender cuál es el valor real de la conducta de mi consultante, ¿sí? En redes sociales, recién ahí voy a poder hacer como un cambio positivo, ¿sí? Valioso para él o para ella. Y por último, un poco hablar que las redes sociales constituyen, ¿sí? Construyen un escenario central. El desafío es habitarlas sin perdernos en el intento, habitarlas de manera congruente con los valores, como decía Victoria, habitarlas de modo valioso, ¿sí? Y que no nos olvidemos de que realmente somos constructores y agentes de salud mental. Entonces, un poco nuestro desafío y nuestra obligación es formar parte de una red social saludable y, como decíamos al principio, estos riesgos, ¿sí? Que nos traen las redes sociales bajan muchísimo cuando tenemos un grupo de apoyo offline. Las invitamos, los invitamos, les invitamos a hacer un poco esa red de apoyo para no solamente adolescencias, sino también para colegas que terminamos un poco alejando cuando las redes sociales se vuelven no un propósito, no una oportunidad, sino un riesgo. Muchísimas gracias. Le dejamos nuestras redes sociales, Infancias Libres, en nuestra fundación. Conexa es un espacio que empieza a surgir a través del crecimiento de Infancias Libres. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Vicky, por supuesto, por ser una excelente mano derecha, invitadora oficial. Y muchísimas gracias a ustedes. Cualquier duda, por supuesto, acá estamos escuchándolas. Muchas gracias.